De Pureza Perdida capítulo 3, likes, comentarios y suscripciones se agradecen. Link del creador en la descripción. Es técnicamente el momento verdadero. Vida. N, una enfermedad terminal de transmisión sexual que tiene una tasa de supervivencia del 0%. Las 17 horas del proceso solo podrían describirse con un término: tortura. Parecía que al director le había cogido un cariño personal, ya que pasaba cada hora de vigilia con el director, para bien o para mal. Al principio, había pensado que la criatura humana estaba tras él, pero cada vez que se aventuraba en los puntos ciegos de Allen, revelaba los suyos como si fuera un intercambio equivalente. O A, el director fue ingenuo, muy dudoso. B, pensó que Allen era en realidad, bueno, Allen no. C, tenía otra agenda. D apoyaba principalmente a C, pero los acontecimientos recientes le habían llevado a creer por igual en B y C. El hombre era un actor tan perfecto, que era difícil decirlo con toda honestidad. Por lo que había demostrado, el hombre criatura era a partes iguales un viejo sabio y un bromista feliz y afortunado al mismo tiempo. Pero una parte de él realmente creía que en realidad era todo eso, y no solo un actor sumamente talentoso. Tampoco todo fue instinto y sentimiento. Cada vez que los profesores se topaban con el dúo en los pasillos, o cuando arrastraba a Allen hasta las puertas de la sala de conferencias, solo para ser encerrado afuera con la promesa de tomar el té con él más tarde, los profesores nunca parecían sorprendidos. Compasivo y comprensivo, ciertamente, pero no había ni una pizca de duda o incredulidad que indicara que ese no era un comportamiento normal. En privado, en lo más profundo de su mente, se preguntaba por qué no lo salvarían de este pequeño problema. Ese era su trabajo, ¿no? Se suponía que debían ser desinteresados, generosos, altruistas y serviciales. Entonces, ¿por qué no lo salvaron? Si veía a T una vez más, estaba seguro de que caería aún más profundo por el precipicio de la locura. Si tenía que escuchar al director hablar una vez más. Pero al final esos fueron solo sus pensamientos. Allen era un joven serio que, a pesar de las conferencias de una hora disfrazadas de conversación, respetaba a sus mayores. Así que Deku servía té a regañadientes y le daba al hombre criatura adulto todo lo que quería. Supuso que al final no todo fue tan malo. Sirvió como puerta de entrada para que todos los profesores de la escuela conocieran a Allen. De la mejor manera posible. Sí, de hecho, el director estuviera pegado a Allen como si fuera pegamento por motivos ocultos, sería contraproducente. Porque lo único que los profesores verían era a su táctico, su estratega, su ser Dios omnisciente, tratando al nuevo estudiante de intercambio como si fuera un gimnasio en la jungla. Como si él no fuera una amenaza. Como si no fuera otra cosa que un buen niño que quería hacer el mundo mejor. Y si no hubiera motivos ocultos, sería aún mejor. Porque si esa probabilidad de 1 entre 1.000.000 sucediera, bueno. No sería imposible aprovechar su oportunidad y finalmente acabar con esos dos bastardos. Ahí está otra vez. Una respuesta extrañamente emocional. Es cierto que ese es uno de mis objetivos, pero la verdad es que nunca me había entusiasmado tanto. No después de esa noche. De hecho, la idea de que Nezu me irritara debería ser imposible. ¿Estoy mejorando? Se enfermó físicamente al pensarlo. ¡No! No lo merezco. Como si un asesino patético, egoísta, idiota y despreciable mereciera una segunda oportunidad. ¿Cómo puedo mejorar si soy una cosa atroz, repugnante, nauseabunda y que me provoca vómito? No, es imposible. Imposible. Se dio una palmada en la mejilla en un intento de volver a concentrarse, principalmente porque había sido privado del estimulante mental sin alcohol característico de Kurohige, con el nombre en clave el Big Bang. Suprimió sus dolores de cabeza crónicos a un nivel soportable, o al menos le permitió pensar más allá del ruido blanco de sus migrañas. Pero lo que estaba experimentando ahora era diferente. Sus dolores de cabeza nunca antes le habían hecho sentir. Claro, esos pensamientos corrían y nadaban por su cabeza con bastante frecuencia, diariamente, cada hora, pero nunca antes había tenido una respuesta emocional a ellos. Era solo ruido de fondo en este punto. Un hecho de vida. De su vida. Odiaba muchísimo ese término pensar. Pensar. Pero lo más importante, cálmate. Bueno, primero que nada, debe haber una explicación científica para esto. Quizás estoy experimentando los cambios de humor que forman parte de la depresión. No, los tuve una vez, pero esto se siente más artificial por lo que recuerdo, si es que lo artificial se puede usar aquí. No sé lo suficiente sobre esto para concluir nada. La intuición es así de extraña, en realidad podría ser una advertencia. Se golpeó la cabeza una vez más, lo suficientemente fuerte como para formar un hematoma.
Se estaba desviando aún más de lo habitual. Bueno, ¿qué otras enfermedades afectan a los adolescentes alrededor de los 15 años? ¿La pubertad? Ja. 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 Eso no es nada gracioso. No. Nada. En un rincón, algunos profesores anónimos y sin rostro de la sección general y de apoyo cotilleaban en voz baja. ¿El chico finalmente se ha vuelto loco? Me siento mal por dejarlo solo para enfrentar al director, pero, ya sabes, sí, no quiero convertirme en su objetivo. Cantidades interminables de té y conversación, ¡au! ¿Sabes dónde está Allen Bowman? Tuve la desgracia de conocer al director. Así que ahora soy un chico de los recados. TCH. Los dos profesores se dieron la vuelta tan rápido que habrías pensado que recibirían un latigazo cervical, solo para dejar escapar un suspiro de alivio cuando vieron quién era exactamente. El profesor sensato y siempre cansado era, bueno, más vago que ellos. No les contaría sus pequeños chismorreos, porque probablemente estaría durmiendo en su trágico saco de dormir de color amarillo brillante. El amarillo no combinaba en absoluto con los rasgos de ese hombre. Oh, ¿eres tú, Aizawa Sensei? Si estás buscando a Bowman, él está justo allí. ¿Qué necesitas de él? Su peculiaridad. ¿Qué? Desafortunadamente, el profesor encorvado ya había dejado atrás a los dos profesores sin responder. Tú eres Allen Bowman, ¿verdad? ¿Qué quiere Eraserhead conmigo? ¿Eran sospechosas mis acciones en este momento? ¿Esto podría ser malo? Ese sí, señor. ¿Hay algo que pueda hacer por usted? Una voz quebrada. ¿Estás bromeando? Mientras Aizawa miraba al niño, no pudo evitar sentir un poco, muy ligeramente, empatía. Él también había llegado a sufrir debido a los extraños hábitos del director, aún lo sufre. Quedó bastante claro ver que el pobre teme a los profesores en general por Nezu. Se trata de tu peculiaridad, pero, ¿qué? ¿Notaste el parecido entre mi peculiaridad y el ataque de la USG? ¿Comparaste mi tipo de cuerpo? ¿Qué es? Se perdió en el correo. Su mente generalmente brillante no pudo calcular exactamente lo que había dicho en ese momento. Por una vez, todos los hilos de pensamiento que flotaban en su cerebro explotaron en un tumultuoso choque. La totalidad de su cerebro se apagó en un momento de pura sorpresa y anticlimatismo. Como tal, la única respuesta que pudo salir de su boca fue triste. Tenemos todos tus otros formularios, pero parece que el formulario que detalla las habilidades de tu peculiaridad se perdió. Ya sucedió antes, así que no tienes que preocuparte demasiado por eso, pero eventualmente debes archivarlo. ¿Quieres hacerlo ahora o? Parece que All for One no me abandonó del todo. Una de las cosas que más me preocupaba era cuál era la peculiaridad de este tipo. No puedo simplemente mostrar una peculiaridad que sea completamente diferente a la que aparece en el papel. También puedo manipularlo para que parezca diferente de lo que han visto los profesionales. ¿Puedo hacerlo ahora, Sensei? Dudo que la oficina de correos de mi país alguna vez lo consiga, así que mejor lo hago ahora. Una vena ascendente fue el único presagio del final que tuvo. Excepto que tuvo la desgracia de no ver esa señal. ¿Eres un mocoso descarado, no? Interrumpiéndome en medio de mi oración, vayamos a visitar a Nezu, ¿de acuerdo? Recibe un curso de actualización sobre modales. Estoy seguro de que no le importará. Dándote un resumen de todo lo que él sabe. Tal vez haga una clase de etiqueta solo para ti. Luego, como si fuera lo más natural, lo agarró por el cuello para arrastrarlo al infierno. ¿Sensei? No, señor. No vayamos tan lejos, pido disculpas, lo siento, pero por favor no me haga pasar por eso otra vez. Los dos profesores simplemente observaron en silencio el traslado al infierno. Ese niño se irá al infierno. Aizawa es tan cruel como siempre, afirmó con un suspiro desapasionado. Probablemente él también podría haberse salido con la suya si hubiera sido cualquier otro maestro. ¿Crees que deberíamos salvarlo? Técnicamente se supone que somos héroes, ¿sabes? Su corte le dio un ligero golpe en la cabeza. Eres demasiado dramático. Nezu no torturará al pobre niño por mucho tiempo. Probablemente. Eso probablemente se convirtió en algo definitivo más adelante, cuando la conversación se prolongó durante 4 horas, mientras el tema iba creciendo desde la espera hasta que el orador terminara de hablar, hasta las antiguas ceremonias del té japonesas. Pero esa es una historia para otro día. Ahora nuestro héroe, antihéroe. Sí, ahora nuestro antihéroe protagonista, Deku, se enfrentaba a un nuevo desafío. O mejor dicho, Allen lo era. En forma de un grupo de cachorros sobreexcitables, adolescentes.
Adolescentes bastante heroicos, muchas gracias. Bueno, tenemos un nuevo estudiante de intercambio, clase. Allen, simplemente preséntate a la clase y cuéntales tu peculiaridad mientras lo haces. Voy a tomar una siesta. Dime cuándo están. Hecho con todo. Allen se limitó a observar, sin palabras, cómo el hombre adulto se ocultaba en un saco de dormir de color amarillo brillante y comenzaba a hibernar. Este es un momento bastante extraño para que venga un estudiante de intercambio. Especialmente después de ese evento de hace 2 días, TCH, ¿por qué los estudiantes de intercambio nunca son chicas? Esto es, ¿cuál es la palabra? Sexismo. Es sexismo, te lo digo. Mientras tanto, cierta morena estaba atrapada dentro de su propio mundo. Sus padres habían estado en casa por una vez y, a pesar de sus repetidos intentos de decirles que estaba bien, todavía se tomaron un tiempo libre. Le gustó mucho que se tomaran un tiempo libre para ella, pero tampoco quería ser la causa del empeoramiento de la situación económica de su familia. Eso era lo contrario de lo que ella quería. Ella quería proveer para ellos. Si empeoran por culpa de ella. Bueno, ella nunca sería capaz de perdonarse a sí misma. Aún así, ella no estaba completamente ajena al mundo. Después de todo, la conciencia situacional era esencial para un héroe. Ella simplemente no era tan buena en eso todavía. ¿Estudiante de intercambio? Espera, Allen-kun. La morena salió disparada de su asiento, sorprendida de que él realmente estuviera en su clase. Era 50-50, después de todo, podría haber sido clasificado 1B con la misma facilidad. Aunque últimamente la gente tenía la impresión de que 1A era de algún modo mejor que B, ninguna clase era mejor ni peor que la otra. Eran solo 2 aulas que pertenecían al curso de héroe. En respuesta, el chico de cabello gris simplemente la saludó con la mano, poniendo una expresión ligeramente avergonzada en el acto. Uraraka, ¿lo conoces? Bueno, no diría que lo conozco. Lo conocí hace unos días, desviando su atención de esa chica, no, era Uraraka, inspeccionó al resto de la clase, viendo cómo todos estaban hablando. Realmente no podría presentarse aunque quisiera. Todos ellos tenían una colorida colección de peculiaridades, que iban desde un chico con 6 brazos que podía transformarse a voluntad, Shouji Mezo, hasta una chica que parecía un extraterrestre, Asido Mina. Oh, Dios mío, él también está aquí, All for One, realmente sabes cómo elegirlos. Porque allí mismo, en el rincón desnudo del salón de clases, había un burro rubio de ojos rojos. Realmente sabes cómo irritarme. Estar en un entorno donde solo puedo mirar y no matar, ahí está otra vez. ¿Qué es? Esa es la cuestión. Necesito investigar esto más a fondo cuando tenga tiempo. Bueno, eso es si Nezu no deja de molestarme. Sinceramente, no me gustan mis posibilidades. Cállate todos. No puedo tomar una siesta con todo este ruido. Allen tampoco puede presentarse. Allen una vez más se encontró sin palabras y a merced de las peculiaridades de su nuevo maestro. Pero aún así, le permitió terminar su introducción, por lo que no fue la peor situación. Sin embargo, tenía la sensación de que no le agradaba mucho a su nuevo maestro, considerando que estaba atrapado en la mitad de la conversación como compañero de té de Nezu. Fue muy satisfactorio para él ver su cara de asombro, por lo que fue un sacrificio que estaba dispuesto a hacer. Es un placer conocerlos a todos. Soy un estudiante de intercambio de Estados Unidos. Se suponía que debía estar aquí a principios de año, pero hubo algunos retrasos, así que solo pude venir ahora. Oh, mi nombre es Allen Bowman. Siéntete libre de llamarme Allen, es un poco más fácil de pronunciar en japonés en comparación con mi apellido. Mi peculiaridad se llama Electric X. Básicamente, puedes pensar en mí como un mago maldito en los juegos, que también viene con ventajas. Si tienes alguna pregunta que quieras hacerme, siéntete libre también. Probablemente solo por puro instinto, el cuerpo vendado y magullado de Aizawa salió de su saco de dormir como un topo saliendo de un juego de golpear a un topo. Inspeccionó la habitación con la única parte del cuerpo sin vendar que tenía, antes de tirar su cama a regañadientes. Está bien, ahora que eso se ha arreglado, hemos agregado un escritorio extra detrás de Todoroki y Yaoyorozu, así que siéntate detrás de ellos, Allen. Ustedes dos, levanten las manos, ¿se quedarán ahí parados, Bowman? Todavía tengo otros anuncios que hacer hoy, ¿sabes? Siguiendo el ejemplo de Aizawa, Allen obedientemente se acercó a su asiento. Continuando, tengo un anuncio bastante importante que hacer. El festival deportivo se acerca y estará aquí antes de que ustedes, niños, se den cuenta.
Inmovilizó toda la habitación con una mirada oscura que disuadió a cualquiera de mirar, antes de continuar con lo que estaba diciendo. Por lo general, les dejaba hablar un poco, pero esta no era su situación habitual. Por una vez, lamentaba haber salido del hospital tan rápido como lo hizo. Debido a eso, se vio obligado a acompañar a Allen y escuchar al director hablar largamente. Él tampoco pudo salir porque estaba herido y no queremos agravar tus heridas, ¿verdad, Aizawa-sensei? Deberías tomártelo con calma, no le pagaron lo suficiente por esto, maldita sea. Esta es tu oportunidad de promocionarte. En este festival que ha superado y tomado el lugar de los antiguos Juegos Olímpicos. Es uno de los eventos más importantes de todo Japón, y puedes apostar que Héroes estará observando. Por supuesto, algunos obtienen más cobertura que otros. La única manera real de asegurarte de que te noten es escalando más alto. Aquellos de ustedes que obtengan pasantías en oficinas mejores y más influyentes, a su vez, obtendrán mejores carreras como héroes. 3 años y 3 posibilidades. Eso es todo lo que ustedes tienen. No cometan el error de pensar que el primero no importa, ¿entendido? Sí, sensei. Bien. El salón principal está despedido. Su rostro se congeló después de reafirmar cuidadosamente que nadie estaba prestando atención a su expresión facial. Quedar atrapado en la emoción del festival deportivo te haría eso, y su posición al fondo de la sala lo hizo aún más fácil. Ahora entendía que All for One no le había dado la tarea sin razón. ¿Qué mejor lugar para recopilar información sobre las peculiaridades de los estudiantes que un torneo diseñado específicamente para sacar lo mejor de cada persona? Aún así, deseaba no ser el elegido para esta tarea. Era un riesgo demasiado grande, independientemente de las posibles recompensas. Casi como el juego de la mafia. ¿No fue ese un concepto interesante? Un pequeño villano que se infiltra en la escuela de bebés héroes y desordena la canasta de manzanas. Tendrán que tirar las manzanas buenas para intentar deshacerse de la que tiene el corazón podrido, o la manzana arderá a la luz del día. ¿A la luz de la justicia? Bakugo no pudo evitar examinar de cerca al nuevo estudiante de intercambio por el rabillo del ojo. No había nada particularmente malo con el tipo. Parecía un tipo de bastardo serio, trabajador y directo. Pero algo se sentía mal. Algo en ese tipo le resultaba familiar. En el mal sentido. La forma en que caminaba, sus gestos, todo le estaba dando la sensación más extraña de déjà vu. Probablemente no sea nada, se decía continuamente a sí mismo. Si hubiera sido antes, probablemente habría seguido su instinto solo para hacerlo y terminar de una vez, pero, no se había dado cuenta, ni siquiera había pensado que algo como, así podría hacerse. Por Deizuku de todas las personas. Esto le perturbó más de lo que le gustaría admitir. Sin saber las crecientes sospechas de Bakugo, la mente de Deku permaneció centrada en el festival deportivo. Toda esta escuela es más concreta de lo que pensé que sería. Pensé que estarían constantemente escupiendo un montón de trabajo duro y plus ultra en cada 2 oraciones. Puedo respetar que se mantengan fieles a la realidad. La pregunta es, ¿hasta dónde debo llegar en este pequeño torneo? 2 semanas después. Al parecer, las semifinales. ¿Qué hice para merecer esto otra vez? Toda la arena estaba hecha un desastre en este punto. Grandes heridas decoraban el paisaje donde la tierra había sido arrancada con fuerza. Toda esta destrucción había sido causada por un hombre, una peculiaridad. A decir verdad, pensó que al menos deberían decir que este tipo tenía 2 peculiaridades. Vamos, hielo y fuego. Si eso no calificara como 2 peculiaridades, entonces lo que bailó ligeramente alrededor de la corriente de fuego que fluía, tratando de hacer un hogar en su rostro. ¿Por qué pensé que sería una buena idea ayudar al enemigo a potenciarse nuevamente? Bueno, ciertamente yo tampoco lo estaba intentando, solo estaba tratando de romper su espíritu, y se convirtió en una sesión de psiquiatría. Ahora que lo pienso, fue él quien técnicamente empezó todo esto, ¿no? All for One, eso es. Hace aproximadamente 2 semanas. Allen estaba a punto de retirarse por ese día, cuando su teléfono gimió en voz alta, en un volumen ensordecedor. Su cuerpo instantáneamente se quedó inmóvil, mirando el teléfono como si fuera su peor enemigo. En cierto modo lo fue. Porque el único que tenía su número no era otro que All for One. Arrastró su dedo por el botón recibir llamada de mala gana, sabiendo que su jefe probablemente le estaba dando un trabajo más peligroso. Era increíble así. Apreció sus esfuerzos, realmente lo hizo. Pero solo aceptaría una misión suicida después de que mataran al que la dio, por lo que estaba atrapado entre la espada y la pared.
Miró con cierta nostalgia el edificio alto en el que vivía, pero lo descartó al mismo tiempo. Los hábitos eran difíciles de romper. Sí, cariño, ¿por qué no has llamado a tu buen padre todavía? Hace mucho que no vuelvo allí, incluso los vecinos están escuchando, y sabes cuánto nos odian. Ja ja ja, no te preocupes. Demasiado, solo cuéntame cómo te fue el día. ¿Hiciste nuevos amigos? ¿Todos para uno? Sí, definitivamente es su voz, la línea debe ser monitoreada ahora que estamos en UA. Es solo el primer día, padre. No puedo hacer amigos tan rápido. Sin embargo, el festival deportivo se celebrará en 2 semanas, tal vez pueda hacer amigos allí, ¿sabes? Lo hemos visto antes. Y siempre ha habido algún evento en el que trabajan juntos, ¿recuerdas? Traducción. ¿Cómo esperas que tenga información el primer día? Espero recibir mucha información en el festival deportivo, donde podré verlo todo de cerca y en persona. Oh, el festival deportivo ha llegado tan rápido este año. Vas a patear traseros, ¿verdad, muchacho? Tienes que ganarte algo de cara para nuestra casa, ¿entendido? Traducción. Será mejor que no pierdas la cara ante la Liga de Villanos. Llega a la parte superior del torneo. Espera un segundo, este tipo. Papá, sabes que mi peculiaridad no es tan ofensiva, ¿verdad? Puedo oír que quieres que gane, pero los otros estudiantes no son fáciles de convencer. Traducción. Tuve que disfrazar mi peculiaridad para poder ingresar a la escuela. No puedo ganar si no uso completamente mi don. Hay estudiantes que no tienen peculiaridades muy ofensivas. Solo tienes que ser creativo te lo digo. Puedes ser el primero, lo sé. Traducción. Eso no es excusa, ahora ve a conseguir el primer lugar. Si no. Lo intentaré, padre. Aunque no puedo garantizar nada. No se necesita traducción. La línea se apagó unos momentos después, por lo que aparentemente All for One estaba satisfecho con la respuesta que le había dado al hombre. No estaba seguro de cómo se suponía que la peculiaridad que se inventó ganaría contra esos. Los grandes malos, también conocidos como Todoroki Shouto y Bakugo Katsuki. Por mucho que detestara a estos últimos, podía pensar objetivamente en sus peculiaridades. Sus peculiaridades muy poderosas, podría añadir. Podría, tal vez, alcanzar la misma producción de potencia bruta si se le permitiera usar su peculiaridad en toda su capacidad, pero la versión menor y mezcolanza que se le ocurrió en el acto no estuvo ni cerca. Si quisiera ganar, si realmente ganara, las posibilidades de ser descubierto aumentarían enormemente. La regla de oro de los disfraces siempre fue pasar a un segundo plano, ser la personificación de lo promedio. Pero si seguía los caprichos de All for One, a partir de ahora muchos más ojos se centrarían en él. Si se equivocó, aunque sea un poco. No sería bonito. Esto no será fácil, pero no es imposible. Eso es todo lo que importa al final. Todas las peculiaridades tienen un límite, si simplemente esquivo y reduzco el daño tanto como pueda cuando sea necesario. Actualidad. 15 minutos antes de la hora actual. Oh, ahí está. Mi próximo competidor en toda esta farsa. No sé si es porque son solo de primer año, pero nadie tiene experiencia alguna. No han aprendido ningún arte marcial ni nada parecido, a pesar de querer ser héroes. Es como si simplemente quisieran depender de su peculiaridad para todo. Bueno, probablemente eso es lo que es. En cualquier caso, ya que estoy aquí, también podría saludarlo. Buen espíritu deportivo, sí. Extendió la mano y siguió diciendo, espero con ansias nuestro partido, Todoroki-san. Que gane el mejor. Sin embargo, el adolescente simplemente ignoró la mano que ahora estaba torpemente en su espacio. Lentamente, sus ojos se estrecharon hasta convertirse en finas medias lunas llenas de indiferencia. Se quedó inmóvil en su lugar, fijando una mirada en blanco en la mano en el aire. Deku permaneció en el lugar por un rato más, pero Todoroki no hizo ningún movimiento. Lo siento, estaba entrometiéndome en tu espacio personal. Entonces me iré. Supongo que esto es lo que me pasa por intentar ser una buena persona. Como si eso alguna vez fuera a funcionar. Me siento un poco irritado, pero como no puedo entender por qué, seguiré adelante. Soy de la opinión de que la irritación se alivia mejor golpeando la fuente. Coincide también con lo que quiere Sensei. El partido está por comenzar, así que iré a mi esquina. Esto será divertido, hijo del héroe número 2, Todoroki Shouto viene por la derecha. Shouto Todoroki. La última vez congeló el escenario, a su oponente e incluso al público. Pueden apostar que lo volverá a hacer, así que preparen sus sombreros y guantes, damas y caballeros. Sin más adiós, déjalo por el héroe helado de la clase 1A.
El sonido que hizo el público cuando Todoroki subió al escenario fue asombroso. También le dolían los oídos. Y a la izquierda está nuestro estudiante de intercambio desde Estados Unidos, Allen Bowman. También proviene de la clase 1, ahí, a pesar de poseer una peculiaridad no visible, rápidamente se convierte en el centro de atención con su impresionante intelecto y sus extravagantes habilidades marciales. El arte se mueve. Los aplausos del público solo podían calificarse de mediocres, pero él los tenía en gran estima. Después de todo, los aplausos solo hacían que le dolieran los oídos. Tan pronto como el locutor inició la cuenta regresiva, Allen hizo alarde de activar su peculiaridad, golpeando ligeramente sus muslos y brazos en lo que sería un gesto inocente para cualquiera excepto para Allen. Fue lo único que se le ocurrió en ese momento para evitar que se viera el color de su rayo, pero en general, pensó que era una peculiaridad bastante buena. Fue un excelente ejercicio para mejorar su control también. Podía aplicar maleficios a cualquier cosa al contacto. Sus efectos iban desde aumentar la fuerza hasta causar desorientación en el enemigo. Un mago maldito combinado con un amortiguador y un monje. Eso era lo que era Allen. Incluso podría hipotéticamente aplicarlo también a sus aliados. Al final, era solo ciencia. El que iba a utilizar contra este enemigo era el movimiento lento de todos los electrones a través de la fuerza eléctrica exterior. En términos sencillos, tiempo impedido. La cuenta regresiva se detuvo y voló hacia adelante a velocidades ridículas directamente hacia Todoroki. El adolescente claramente fue tomado por sorpresa, pero rápidamente levantó paredes de hielo en cualquier momento. Pero no eran estables. Sonrió levemente cuando se demostró que su idea era cierta. Voló directamente a través del hielo sin nada más que moretones. Mientras observaba el creciente horror en su rostro, sintió un pequeño pozo de satisfacción arremolinándose desde lo más profundo de su interior. Aún así, no bajó la guardia y fue bueno que lo hiciera. Al niño le habían salido picos de hielo afilados como cuchillas en su cuerpo, y fue solo el pensamiento de último minuto de Allen lo que lo salvó. Pateó el suelo con fuerza, lo que le provocó algunas quemaduras en la carretera por la velocidad a la que viajaba anteriormente, antes de volar. La altura fue suficiente para plantar su mano sobre la cabeza de Todoroki, sin olvidar enviar una corriente eléctrica en espiral alrededor del tronco cerebral, y luego usó su posición actual para voltear hacia arriba y alrededor de todos los picos de hielo. Llevaba una sonrisa engañosamente suave todo el tiempo. No fue exactamente tu mano, pero supongo que funciona, ¿no? Espero con ansias nuestro combate actual, Todoroki Shoto. Hace alrededor de una semana y 6 días. Allen-kun, ¿qué planeas hacer para el festival deportivo? La memoria muscular arraigada que había estado arraigando en sí mismo desde que llegó aquí, se activó. Ah, lo pronuncias así, lo siento, Uraraka-san, fue la fuerza de la costumbre. En lugar de ofenderse, la morena simplemente entró en un estado de risa. Al principio intentó ocultarlo ahogando sus risitas, pero lo perdió por completo al ver la expresión facial exasperada, pegado, de Allen. Pronto, incluso mantenerse erguida fue imposible, ya que su cuerpo comenzó a flotar en el aire. Tenía un método extraño para mostrar diversión. ¿En serio, acunar sus manos alrededor de su uniforme? Finalmente, sus manos encajaron como un rompecabezas y cayó al suelo. Así que eso lo confirma. Tiene que juntar todos sus dedos para desactivar su peculiaridad. Siguiendo la misma lógica, debe tener que tocar algo para hacerlo flotar. Una vez puede ser una coincidencia, pero 2 veces siempre tiene una razón. Lo siento, Allen-kun. Simplemente me tomó por sorpresa, y bueno, realmente no pareces del tipo, así que, no pude evitarlo. Buah, puedo sentir las náuseas viniendo, nunca he flotado tanto tiempo. ¿No hay náuseas? Los ojos de Allen se agudizaron, mientras sus sentidos hormigueaban. ¿Podría ser que iba a obtener buena información incluso antes del festival? ¿Sientes náuseas a menudo cuando usas tu don, Uraraka-san? Sí, si lo uso demasiado, puedo marearme o incluso, vomitar. Jajaja, es un poco asqueroso, ¿verdad? Pero esta vez no sentiste náuseas, ¿verdad? Esto podría ser interesante. Me pregunto por qué no la golpeó esta vez. Tal vez sea porque... ¿Tú, no estás disgustado? Ante las palabras de la chica de cabello castaño, salió de sus pensamientos para mirarla con una mirada de genuina confusión. ¿Por qué debería estar disgustado? No es como si realmente hubieras vomitado, ¿verdad? Además, el vómito no es tan malo considerando todo.
Es solo material eyectado que fue expulsado del estómago debido a la irritación. Hay muchas cosas que huelen peor y son más difíciles de sacar de las cosas. La chica lo interrumpió una vez más, mientras una pequeña lágrima agridulce bajaba por su ojo derecho. Se encontró atrapado por esa gota de agua salada llena de electrolitos y proteínas. No podía separarse. Y al igual que despertar de un hechizo, finalmente fue liberado cuando la cosa 2 veces maldita cayó al suelo. Odiaba más las lágrimas, incluso más sangre u órganos triturados. Ellos, eran imposibles de limpiar usando métodos normales. Ninguna cantidad de lejía o fregado podría eliminarlo. Si querías deshacerte de una lágrima, entonces tenías que arreglar algo mucho más frágil y delicado que la carne del cuerpo. Había que arreglar la mente. El alma. Era el único campo en el que siempre había fracasado. Lo siento, no sé por qué lloré en ese momento, supongo que mereces una explicación, ¿no? Fue cuando era bastante pequeño. Salí a jugar a un parque diminuto, y yo estaba jugando con mi peculiaridad. Eran solo algunas cosas pequeñas, como flores y guijarros. Luego vinieron otros niños. Pensaron que mi peculiaridad era realmente genial e insistieron en jugar conmigo. En realidad, no tenía amigos. En ese momento, fue como un sueño hecho realidad. Sus ojos brillaron de felicidad, pero en el mejor de los casos fue una felicidad fugaz. Él podría decirlo, porque él era el mismo cada vez que sus recuerdos resurgían desde su cárcel. La vida tenía algunos momentos felices entre todas las olas de mal. Pero lo hacía más miserable que simplemente tener lo malo. Porque sabía que el bien existía. Él sabía que había calidez, felicidad y alegría en este mundo. Pero él no podía tenerlo. No merecía tenerlo. Ya no, la felicidad simplemente hace que lo malo sea aún más doloroso. Ahora lo entendió. Hacía flotar algunas flores hacia las otras chicas y las dejaba caer. Era una lluvia de flores con flores en lugar de nieve. Se le cortó el aliento cuando los recuerdos regresaron con una vívida venganza. Allen simplemente se hizo a un lado, sabiendo que era mejor dejarla en paz en momentos como este. No entendía por qué estaba escuchando con tanta atención, pero lo hizo de todos modos. Sin embargo, las flores ya no los satisfacían. Querían que levantara algunas rocas grandes. No sería nada para mí ahora, pero acababa de despertar mi don en ese entonces. Ya estaba empezando a sentirme un poco mareado por levantar todas esas flores. Sabía que era una mala idea, pero no quería perderla. Amistad, es decir. Así que me concentré lo más que pude y apenas pude hacer la roca. Sin gravedad. Fue solo un segundo, y luego, cayó al suelo. Fue un milagro que no golpeó a ninguno de ellos. Y entonces, bueno, vomité. La idea pareció enfermarla físicamente. En algún lugar del fondo de su mente, notó que ella podía levantar rocas grandes fácilmente. Debería haberlo disgustado consigo mismo, pero no fue así. Curiosamente, fue ese pensamiento el que casi le provocó náuseas. Fue casi gracioso lo rápido que cambiaron sus actitudes. Desde entonces, he estado traumatizado por eso. Es un poco patético, lo sé, simplemente no puedo superarlo. No lo sé. ¿Por qué me importa cómo me llamaban niños de 5 años? Perdón por hacerte escuchar todo esto, me iré ahora. No sabía cómo consolar a la gente. No sabía arreglar lo que ya estaba roto. Pero sí conocía la ciencia. Eso tendría que ser suficiente por ahora. Las náuseas se definen como una sensación difusa de malestar e incomodidad, a menudo percibida como una necesidad de vomitar. Causada principalmente por una sobrecarga de estímulos. No creo que estés sufriendo algún tipo de enfermedad o mareo. Así que mientras te acostumbres a esos estímulos, el cerebro no entrará en pánico. También hay medicamentos como el ondansetron que ayuda con las náuseas. Sin embargo, no lo recomiendo a largo plazo, ya que no es tan bueno para ahí, puedo deshacerme de él. Su rostro melancólico se iluminó con el más mínimo rastro de esperanza, y él supo que su parche de alguna manera había funcionado. Sí. En un solo instante, su leve aire de inseguridad desapareció. En su lugar había una mujer dispuesta a hacer cualquier cosa para triunfar. Sé que esto suena bastante desagradecido de mi parte, pero ¿estarías dispuesto a entrenar conmigo para el festival deportivo? Su mirada se volvió aguda mientras miraba a la chica frente a él. Sus ojos estaban claros. ¿Hablas en serio, no? ¿Te das cuenta de que técnicamente somos enemigos, verdad? En más formas de las que puedas imaginar. Lo sé, pero tú sabes mucho, y yo, te prometo que no será unilateral. Debe haber alguna forma en que pueda ayudarte con tu peculiaridad.
Supongo que necesito que alguien mejore mi peculiaridad, ya que requiere un control muy fino. Mientras pueda hacer las cosas básicas por mí mismo, no debería ser contraproducente para ella. Además, necesito obtener la información de todos modos. Parece que estaré atrapado con ella por un tiempo. Bien, nos ayudaremos mutuamente. Pero no esperes que sea fácil contigo en el torneo. Ella sonrió. Ni en sueños se me ocurriría. Actualidad. 11 minutos antes de la hora actual. ¿Eres tú la razón por la que ella realmente logró hacerlo? Desde su rincón de la arena, Allen miró a Todoroki con falsa confusión. Si iba a perder un valioso tiempo de combate hablando, no era alguien que estuviera en desacuerdo. Hay que decir que apreciaba las técnicas de dilación adecuadas, siempre y cuando el enemigo no obtuviera nada de ello, claro está. Incluso ahora, el cerebro de Todoroki se movía cada vez más lento mientras corría hacia un punto muerto. Sería imposible hacer que sus neutrones cesen toda actividad, a menos que lo quisiera muerto, lo cual no era lo más productivo en ese momento, pero incluso un milisegundo puede marcar una gran diferencia en una pelea. Por no hablar de los segundos. Lo siento, no entiendo muy bien lo que quieres decir. La gente normal no habría podido ver más allá de su fachada de indiferencia, pero Deku nunca podría ser descrito como normal. Podía distinguir los diminutos pliegues y los espasmos de irritación tan claros como el día. Era evidente que estaba increíblemente sorprendido por los resultados que Uraraka había obtenido con su arduo trabajo y esfuerzo. Solo había proporcionado las ideas, por lo que no diría que en realidad estaba mintiendo. Él no fue la razón del logro de Uraraka. Uraraka lo era. Con toda honestidad, siempre le había desconcertado cómo la gente a veces lograba no entender el punto. Si no quieres responderme o si quieres hacerte el tonto, está bien. Te lo diré más tarde. Allen dejó escapar un ligero suspiro mientras intentaba reiniciar la conversación mientras saltaba lejos de los picos de hielo alrededor de sus pies. Honestamente, no esperaba que el señor Reina de Hielo iniciara una conversación por su cuenta, pero no iba a dejarla ir ahora. No era fanático de las congelaciones, ni de las quemaduras, de hecho, y si pudiera aguantar toda esta pelea sin tener que lidiar con eso, sería una victoria. Ahí lo tienes, intentando obtener respuestas a través de la violencia. No es realmente heroico, diría. De hecho, diría que es más villano que cualquier otra cosa. Sus palabras claramente habían sorprendido a la Reina de Hielo, y pudo distinguir los más mínimos destellos de ira. Nada había cambiado en la superficie, pero por dentro era un volcán hirviente de emociones. Encajaba tan perfectamente con la forma en que usaba su dualidad de fuego y hielo que era casi divertido. Una frágil jaula de hielo que suprime una fuente de fuego. A primera vista parecía resistente e intransitable, pero con el más mínimo empujón en el lugar equivocado, colapsaría. Tus padres deben estar muy orgullosos de ti, pensó decir, antes de descartar la idea. Estaba tratando de entretenerse, de no hacer que el niño se enojara lo suficiente como para sacar los tamales calientes. Necesitaba elegir un tema menos crítico, pero que aún le importara. El único en el que podía pensar en este momento era Uraraka, así que decidió que simplemente lo dejaría claro. Después de todo, ya había hecho muchas dilaciones de alta calidad. No vale la pena, especialmente cuando la respuesta es tan simple. No mentí cuando dije que no podía entenderte. Sus logros son suyos, solo le di algunas ideas. Fue ella quien transformó esas ideas en resultados reales. Su peculiaridad es sorprendente, así que no es tan sorprendente, su boca se alzó en una sonrisa escalofriante. Sabía que la peculiaridad de Uraraka tenía un enorme potencial, pero no esperaba que ella hiciera realidad todo ese potencial tan rápido. Estaba algo amargado por eso, con toda honestidad. Después de todo, esperaba tener la oportunidad de luchar contra ese tipo él mismo. Pero no fue tan malo, verlo todo golpeado y miserable en el suelo, se estaba desviando del camino. Que ella venció a Bakugo, ¿sabes? Hace aproximadamente 25 minutos. Él simplemente se quedó allí, con abyecto asombro. Sabía lo que ella podía hacer. Después de todo, había estado entrenando con ella. Él le había enseñado las teorías, la ciencia detrás de sus poderes. Es posible que las peculiaridades en sí mismas no tengan sus raíces en la ciencia, lo molestaban en muchos niveles, pero sus efectos sí lo estaban. Al menos si fueran peculiaridades de los emisores, claro está. Sin embargo, el poder de negar la gravedad solo podía utilizarse adecuadamente cuando uno abandonaba los límites del sentido común y, en cambio, confiaba en la ciencia. Cuando uno abandonó el sentido común, los resultados también cambiaron radicalmente. Él sabía todo eso perfectamente bien.
Pero había algo diferente justo delante de tu cara. Era como una hormiga sosteniendo un coche, mientras la veía lanzar un mazo de 4 metros con la gracia de una bailarina. Fue fabricado con algunos de los materiales más pesados del mercado, y más caros. Había ahorrado un poco, mucho, de su propio presupuesto para el arma. Después de todo, no era como si realmente necesitara ningún equipo de apoyo. Nada de lo que tenían en el mercado podía afectar sus reacciones. Había recibido un favor a cambio de sus problemas, del que no estaba muy seguro de su utilidad. Bueno, estaba seguro de que le resultaría útil en algún momento. Fue bastante divertido por sí solo verla dudar de todo el dinero que se estaba utilizando. Y luego arrojó un trozo de teja a modo de escudo. Era brillante. Todo el entrenamiento muscular que él le había impuesto le estaba resultando útil, incluso si tenía que hacer un poco de trampa usando el mazo como alicates. El arma en sí era un arma grande y contundente en un extremo, que se afilaba hasta formar una punta en el otro. El mazo voló hacia su mano izquierda mientras usaba la derecha para quitar los fragmentos de pavimento. Fue una lucha, de eso estaba seguro. Bakugo no iba a darse por vencido y tenía más poder puro que ella. Y Uraraka tenía más adaptabilidad. Pero la victoria ya no estaba escrita en piedra. No era algo que tuviera la etiqueta con el nombre de Bakugo, ni le pertenecía. Era un juego de cualquiera en este momento. Y, según contó más tarde, terminó siendo su juego. 9 minutos antes de la hora actual. Bueno, no negaré que la ayudé un poco, finalmente está surtiendo efecto. Eso tomó un tiempo. El glaciar de hielo que surgió de la nada no estaba ni cerca de su posición actual, sino de donde había estado hace 5 segundos. Y a juzgar por su retraso en la comprensión, acababa de darse cuenta de lo que le estaba pasando. Su mirada de absoluta confusión era casi divertida. Sin embargo, sentía más lástima que diversión por él. ¿Qué? La puntería de Todoroki está empezando a deteriorarse y rápidamente. Allen ha estado estancando todo este tiempo. Parece que logró darle un golpe con su don desde el principio. Estoy seguro de que todos ustedes lo sé, pero la peculiaridad de Allen, Electric X, le permite darle todo tipo de efectos de estado a su, en lugar de prestar atención al presidente Mick, toda la atención de Todoroki Shoto se centró únicamente en Allen. Ahora estaba en una línea de tiempo y sabía que si perdía más tiempo, los efectos solo empeorarían. No se permitiría ser derrotado. Todavía tenía cartas bajo la manga. Lo siento, pero perdiste el momento en que me dejaste darle un golpe. Hizo una elaborada demostración de palmaditas en sus extremidades, asegurándose de que fuera obvio que era requerido que él lo activara. Y luego cargó. Hace aproximadamente 25 minutos. Es el octavo y último partido de la primera ronda. Era bastante famoso en la escuela secundaria, Bakugo Katsuki del curso de héroes. Enfrentándose a quien en realidad estoy apoyando, Ochako Uraraka del curso de héroes. De repente, Bakugo se mantuvo firme y la señaló. Oye, cara redonda. No me importa si eres una chica, o si tienes trastornos de ansiedad, o lo que sea. No tengo intención de contenerme, y si no te retiras ahora, ganarás. No me saldré con la mía con solo un ay. Voy a ganar todo esto. Uraraka miró fijamente a su oponente a pocos metros de ella. Realmente no esperaba pelear con él en el primer asalto, pero no iba a dar marcha atrás solo porque era él. Tampoco si simplemente le lanzan algunas palabras intimidantes. No importaba lo insinuante que fuera, o lo poderosas que fueran sus explosiones. Recuerda, tu mejor arma es tu adaptabilidad. Mientras mantengas la calma y pienses, estarás bien. No importa cuán poderoso o ridículo parezca el poder del oponente, la persona que lo ejerce es solo un humano. No un dios. Yo soy consciente de que es difícil ser consciente de eso en el fragor del combate, pero debes recordarlo. De todos modos, son solo un grupo de estudiantes de secundaria. Sus hombros tensos se aflojaron considerablemente y su estado mental estresado se relajó. Ella no estaba rígida, pero sí lista. Era el estado óptimo para el combate. Fue óptimo para la adaptación. La gente nunca se dio cuenta de que eran dos caras de la misma moneda. No creo que se dé cuenta de que nosotros mismos somos estudiantes de secundaria, pero creo que estoy bien ahora. Octavo partido, empieza. Sacó su preciado mazo, uno al que en privado llamó Sledgitan, y asumió una postura defensiva. Si hubiera sido antes, probablemente habría atacado, pero los resultados de su entrenamiento con Allen habían demostrado que no era la mejor idea. Si se movía demasiado, solo aumentaría las náuseas que experimentaría y el ardor reduciría su resistencia más rápidamente.
Era mejor contraatacar en los defectos que quedaron de los propios ataques del oponente. Ya no era una Ponmi de un solo truco. Tenía más métodos para defenderse. De todos modos, su personalidad no era adecuada para ser agresiva, al menos según alguna revista para adolescentes. Oye, ella no iba a hacer que Allen le contara todo. Ella también podría investigar un poco. Volviendo a concentrarse en la figura cargante de Bakugo, se abalanzó, en realidad no estaba muy bien hecho, tendría que trabajar en eso más, hacia el único punto ciego que él tenía. Su espalda. Se preguntó un poco cómo Allen sabía esto, pero no se molestó en pensar en ello para ponerse detrás de Bakugo lo más rápido posible. Se arrepentiría de haberse tomado el tiempo para no pensar más tarde. Excepto que no funcionó. El adolescente rubio cambió suavemente de su gran swing de derecha a un giro en el aire por el impulso de la explosión. Solo para que su mano izquierda lanzara una gran explosión. No creas que funcionará conmigo 2 veces. No soy tan tonto como para no tomar contramedidas a algo que sé que me ha vencido una vez. Debes haberme visto sufrir a manos de Iz, ese villano de la USG, ¿no? Debes haber pensado que podrías hacer algo rápido, ¿eh? El humo se disipó y reveló a Uraraka ligeramente temblorosa. La habían empujado hacia atrás un par de metros, tenía algunas quemaduras leves y le zumbaban los oídos por el picor del sonido, pero aún estaba de pie. Ella todavía era capaz de luchar. Ella todavía estaba viva. La fuerza de la conmoción es realmente fuerte, la única razón por la que no me afectó más fue que mi martillo tomó parte de la fuerza por mí. Sin mencionar el puro calor, su peculiaridad realmente es adecuada para el combate. Pero no soy tan fácil de convencer como para que una pequeña explosión me mate, Bakugo. Débilmente, Bakugo murmuró para sí mismo. No es suficiente todavía, no puedo bajar la guardia. Si ella puede dar un golpe con ese martillo suyo, o si dejo que me toque, el partido terminará inmediatamente. Simplemente concéntrate en generar más retroceso y enviarla volando fuera de los límites. De esa manera no tengo que acercarme. Como despertar de un sueño, el público rugió con fuerza, llenando el estadio con sus victores. Todos y cada uno de los miembros de la audiencia estaban animados de emoción, charlando en voz alta con sus vecinos a su lado. Lo mismo ocurrió en la sección de héroes, cada uno de ellos atónito por la incredulidad ante la rápida escalada de los acontecimientos. Aún así, siempre hubo una excepción a cada regla. En la esquina de su sección, Allen estaba sentado con rápida atención, no al estado de su pequeño alumno, sino al adolescente que empuñaba la explosión. Algo en él es diferente. Reconoce sus debilidades y luego se esfuerza por solucionarlas. Ese giro no fue algo espontáneo, tenía una fluidez practicada. Ya no es el mismo que era en la escuela secundaria, ¿eh? ¿Puede alguien, incluso alguien como él, cambiar eso simplemente? ¿Puede realmente dejar morir su ego? Si es así, entonces lo estaba subestimando a él y a su determinación de ganar. Siguió con la mirada el horizonte, siguiendo los rastros que los aviones habían dejado en el cielo, permitiendo que el sonido zumbara fuera de su atención. Podría haber pasado un tornado en ese momento, o podría haberse producido un incendio, y él no se habría dado cuenta. Mi imagen de la victoria, ¿eh? Si no fueras tanto, no serías digno de recibir mi venganza, Kacchan. Me alegro. Se permitió una pequeña risa y, efectivamente, fue ahogada por los sonidos que lo rodeaban. Aunque ya no estoy tan seguro de ser lo suficientemente digno para dispensarlo. Damas y caballeros, ese fue un giro sorprendente de los acontecimientos. Bakugo ha vuelto la trampa de Uraraka contra ella en una impresionante demostración de reflejos. Sin embargo, esto es solo el comienzo. Ambos luchadores están preparados y listos para la segunda ronda. Como una profecía autocumplida, las palabras de Present Mix se hicieron realidad. Excepto que no fue solo por 2 miserables rondas. Bakugo lanzó explosiones con un poder y una velocidad increíbles, solo para ser frustrado con un giro o una ficha arrojada. Uraraka golpeó con toda la fuerza que su martillo de varias toneladas pudo generar, solo para ser evitado por Bakugo con una extraña explosión. Pronto, ambos quedaron reducidos a productores de sudor andantes, ya que casi se ahogaban en él. Esto no es bueno. Solo puedo levantar el martillo 2 veces más y sin gastos inesperados. Me siento muy mal y tampoco tengo mi disfraz, perderé si no se me ocurre algo pronto. Lo he intentado con todas mis fuerzas, no puedo equivocarme ahora. El juego no termina hasta que termina. Por muy desesperada que sea la situación, siempre existe una posibilidad. Y te aseguro que llegará, solo necesitas mantener los ojos abiertos y la mente en calma. Y así, Uraraka abrió los ojos.
Y se dio cuenta de algo muy vital. Ese Bakugo Katsuki estaba tan agotado como ella. Luego vio más y más. Vio su propia condición y cómo aprovechar su propia debilidad. Y así, con una mirada de sorpresa, Uraraka Ochako dejó que su mano se moviera y dejó caer su martillo al suelo. Porque ella sabía algo. La gente normal habría cedido en ese momento, habría sentido lástima por la chica, toda cubierta de quemaduras y moretones. Pero Bakugo Katsuki no la veía como una niña, la veía como una oponente. Y cuando un oponente vio a su otro fallar, su primera reacción no fue ayudarlo a levantarse, sino ganar. Entonces, cuando Bakugo lanzó una ráfaga de explosiones en su dirección, Uraraka sonrió. Usó una de sus últimas onzas de poder para eliminar las restricciones de la gravedad sobre sí misma. El aumento de velocidad resultante fue suficiente para tomar a Bakugo con la guardia baja. Si este fuera el comienzo de su partido, habría podido evitarlo. Contraatacar, incluso. Pero este no era el mismo Bakugo del principio. Era un simple gancho recto. Claramente telegrafiado, casi como un diccionario ambulante de artes marciales. Él podía verlo, ella podía verlo, todo el público podía verlo. Pero verlo no significaba nada si no eras capaz de evitarlo. A veces, la sencillez era la mejor respuesta a una pregunta. Carne chocó contra carne, mientras un último golpe de gracia fue lanzado a la mejilla de Bakugo. Uraraka sintió como si estuviera mirando en cámara lenta mientras su puño deformaba la superficie de la mejilla de Bakugo, enviando sudor y saliva al aire. Ella encontró sus ojos y vio la misma falta de voluntad y terquedad que vivían dentro de los suyos. Fue casi desgarrador verlos desaparecer de foco. Verlo caer al suelo. Pero más que eso, sintió una euforia desde lo más profundo de su ser que nunca antes había sentido en toda su vida. Bakugo está fuera de servicio. Uraraka avanza a la segunda ronda. Día actual. 4 minutos antes de la hora actual. ¿Tú, cuándo lo hiciste? ¿Fue cuando tú tocaste tu cabeza? Sí. ¿No deberías atacar y no hablar? Quiero decir, si quieres ayudarme. El adolescente de cabello gris extendió su mano en un gesto provocativo, sin importarle realmente demorarse más. Ya había logrado su objetivo, e incluso podría resultarle contraproducente si no terminaba esto pronto. Su peculiaridad no estaba realmente destinada a situaciones delicadas como esta, sino a un poder puro y destructivo. Fue tremendamente agotador operarlo de esa manera. Al peculiar no le gustaba que lo obligaran a simplemente mirar y no comer. Con Uraraka, simplemente verificó que funcionaría antes de deshacerse instantáneamente del fragmento de rayo. Pero, en una situación de combate real, tenía que sostenerlo y sofocarlo al mismo tiempo. Si no se hubiera centrado en el control incluso antes de todo este fiasco, no habría manera de que lo hubiera logrado. Incluso entonces, era dudoso. Estaba seguro de que no lo mataría, pero todo lo demás era juego limpio. Para reducir las variables, necesitaba terminar esto lo antes posible. Su peculiaridad no se calmaría fácilmente después de esto. Tendría que alimentarlo con algunos de sus propios pensamientos, si no encontraba a algún cabrón desafortunado. Realmente no quería tener que hacer esto, pero realmente no tenía otra opción al respecto porque la peculiaridad de Todoroki estaba increíblemente dominada. Podría inundar toda la arena con hielo en un instante si quisiera. Pero con el rayo en juego, estaba experimentando algunas náuseas por el retraso en la información. Como resultado, no podía estar seguro de su puntería. Los ataques enfocados estaban descartados. Deku estaba seguro de que no se atrevería a disparar picos de hielo al azar por temor a fallar. Después de todo, su resistencia era finita. Los ataques aleatorios también estaban disponibles ahora. Lo único de lo que realmente tenía que preocuparse era de una congelación repentina en todo el estadio. Bueno, si sucediera el peor de los casos, siempre podría deshacerse del tiempo impedido y activar todos los receptores del dolor en su cuerpo. No es exactamente la acción más heroica que se puede hacer en vivo, pero sería mejor que enfrentar lo que sea que All for One estuviera tramando. Si no corría este riesgo, tendría que aceptar el castigo de All for One. Realmente no quería darle a ese hombre aún más influencia sobre él. No hace falta decir Shigaraki. La única razón por la que pudo sobrevivir en una organización criminal donde el líder lo odiaba radicaba en que Shigaraki no era el único jefe y que Deku no había cometido ningún error hasta ese momento. También ayudó que él fuera, objetivamente, un poco más fuerte que Shigaraki. No era nada que pudiera garantizar su victoria contra el niño varón, pero funcionó bastante bien para intimidarlo. Me dejé llevar de nuevo. Necesito concentrarme en este partido, no en todas las formas en que Shigaraki quiere saltearme.
Por suerte, mi mente se mueve a una velocidad acelerada, así que puedo darme el lujo de hacer cosas como esta. Pero no es un buen hábito. No importa, centrémonos en él por ahora. El adolescente en cuestión había estado inmóvil durante unos cuantos segundos, con una expresión de rabia en su rostro. No estaba dirigido a Allen, sino a una persona del público. Empeño. Las alarmas se hicieron aún más fuertes al recordar la misma expresión de ira en su rostro durante su partido anterior. Fue ese partido lo que hizo que el nivel de amenaza de Todoroki se disparara en la mente de Deku. Parece que la mera presencia de Endeavor es suficiente para hacer estallar a este tipo. Espero que no me fuerces, Todoroki. No te juzgaría, en ninguna capacidad, como digno de tal trato. De hecho, si fuera mejor persona, probablemente habría intentado salvarte. Tanto de usted como de ese hombre. No mereces pasar por semejante tortura, pero no tengo el control para hacerte algo más delicado. En un rincón de su mente, recordaba vagamente historias de personas que se volvían locas o entraban en shock debido al dolor. No hace falta decir el efecto que podría tener en un niño traumatizado. Suspiró para sí mismo, sabiendo que no podía decidirse a seguir adelante. No solo porque le recordaba a ella, sino por su brújula moral cada vez más reducida. No podía permitirse el lujo de romper esa línea nunca más. Realmente se perdería si eso alguna vez sucediera. No era perderse lo que le preocupaba, en realidad. Volverse loco sonaba bien. No tener que volver a experimentar dolor, depresión o sus recuerdos nunca más sería una bendición. Pero, eso significaba que su sentido del bien y del mal desaparecería junto con él. No podía hacerle eso a personas inocentes. Shouto Todoroki, si planeas tratar conmigo de la misma manera que trataste con Zero, solo puedo rogarte que lo reconsideres. No por mí, sino por ti. En cualquier momento, puedo cambiar a más opciones insoportables. Su mano hizo un fuerte zumbido eléctrico para demostrar aún más su punto. Eso incluye activar todos los receptores del dolor en tu cuerpo. Debido a circunstancias atenuantes, es esencial para mí avanzar más en este torneo. Por lo tanto, si en algún momento decides congelar todo este estadio, me veré obligado para hacerlo. Parecía no haber escuchado nada, simplemente permanecía en el lugar. Sus ojos parecían derretidos y forjados en el mismo tipo de hielo que él manejaba, como fuego helado. Eran ojos que encapsulaban llamas ardientes de agonía en una imagen frágil y helada de normalidad. Gracias por la advertencia, pero necesito demostrarlo. Que puedo rechazar mi lado izquierdo y aún así ganar. Y si necesito congelar el estadio, lo congelaré. El rostro de Allen, no Deku, se torció de irritación ante la respuesta idiota. Pensó que era una especie de protagonista shounen. Mira, no estoy diciendo que no puedas usar tu hielo. Simplemente no puedes congelar el estadio. No puedes simplemente forzarlo a través del dolor. Si estuviera tan inclinado a activarlo, lo entendí. No puedes morir por el dolor en sí, pero podría provocar un shock circulatorio. O tal vez sufrirás un ataque al corazón. De cualquier manera, morirás porque insististe en ser estúpido. No tengo idea de qué tipo de reacción. Tu cuerpo responderá con, ¿de acuerdo? Simplemente continuó en silencio, sin negar ni reafirmar. Su rostro estaba reflejado en indiferencia. Pero sus ojos, sus ojos, contaban toda la historia. Para alguien tan ilegible, sus ojos eran increíblemente expresivos. La presión arterial de Allen comenzó a aumentar cuando las venas aparecieron para compensar. Pero respiró hondo y toda su presencia cambió. ¿Pareces pensar que no lo haré, no? Su brazo empezó a zumbar ligeramente con la promesa de acción. ¿O crees que podrás detenerme antes de que lo active? Sus ojos helados como fuego se expandieron ligeramente por la sorpresa. No parezcas tan sorprendido, los ojos son increíblemente expresivos, ¿sabes? Aún más para ti. Su pie avanzó sobre la superficie helada que se cernía protectoramente sobre su dueño. Pero incluso si me quedo sin dormir en medio de la noche, soñando con este momento una y otra vez. Sus ojos se nublaron con una luz triste y cómplice. Su rostro se endureció con una determinación suave y férrea. Mantendré mis decisiones. En honor a aquellos que han caído antes que ellos. Advertencia. Ataque de pánico inminente. Día actual. 3 minutos antes de la hora actual. En honor de aquellos que han caído ante ellos. Me emocioné, tengo que encontrar una manera de torcer el significado de las palabras. El adolescente ahora estaba de pie, en contraste con su postura ligeramente encorvada de antes. Yo, admito la derrota. No me congelaré en la arena. Pido disculpas por dudar de tu resolución. Pero, voy a renunciar a esta pelea así de fácil.
Sin más preámbulos, gigantescas púas de hielo de enormes proporciones explotaron desde debajo de la superficie de la arena. Se elevaron a una velocidad asombrosa y siguieron avanzando. Deku tuvo que luchar contra todos los instintos, tenía que simplemente explotar cada uno de ellos y esquivarlos. Ya había acabado con algunos cortes y restos inevitables de los glaciares afilados. Maldita sea. Me quedé en un lugar por mucho tiempo. El tiempo impedido no significa nada si no me muevo, se aprovechó de mi preocupación. Estoy seguro de que me quedaría atrapado en un glaciar si se saliera con la suya. Mi control también está a punto de romperse, me tomó demasiado tiempo persuadir a este idiota. Pequeño, sé que uso movimientos clandestinos, pero me molesta un poco cuando se usan en mi contra. ¿Qué vas a hacer a continuación? ¿Tirarme fuego? Ya quieres hacerme una paleta, así que supongo. Cocinarme no es tan descabellado. Bueno, es cierto que estoy un poco irritado ahora mismo, pero no importa. Necesito concentrarme en el asunto que nos ocupa, más específicamente en todos los picos de hielo que me rodean. No puedo evitarlos a todos para siempre considerando que mi resistencia está a punto de tocar fondo. Pero él también debe estar cansado. Fue entonces cuando una gigantesca ciruela de fuego se elevó por el horizonte, suprimiendo todo lo que encontraba a su paso. Tenía una temperatura tan asombrosa que parecía como si su cuerpo estuviera a punto de derretirse incluso antes de golpearlo. Su cuerpo reaccionó instintivamente, superando los límites percibidos y más allá. La rama de electricidad fue purgada para almacenar tanta energía cinética como fuera posible para alejarse de la amenaza. Su cuerpo se agachó en la salida de un corredor y voló mientras una descarga eléctrica se descargaba erráticamente a través de los poros de su piel. Bueno, quizás sería mejor decir que los poros fueron erradicados. Todo lo que quedaba de la superficie de sus pies era carne carbonizada. Junto a las sinuosas cicatrices de Lichtenberg, que se ondulaban y tejían sin patrón antes de terminar en la punta de un dedo del pie. Pero él no estaba tan preocupado por eso. De hecho, era lo último que tenía en mente. Estaba más preocupado por mirar en shock a Todoroki. Era lo último que esperaba que hiciera. Parecía que era lo último que Todoroki esperaba también. El adolescente se veía horrible y se había vuelto unos tonos más blanco. Sus pupilas estaban amplias y agrandadas pero no podían ver. Sus extremidades temblaban visiblemente, incluso desde la distancia. A juzgar por las rápidas palpaciones de su pecho, él también estaba hiperventilando. Está teniendo un ataque de pánico. Caminó hacia él lenta y cuidadosamente mientras ignoraba los dolores de sus pies. El árbitro, Proero Midnig, parecía haber superado su shock momentáneo y trató de correr hacia Todoroki lo más rápido posible. Con una voz siseante, sorprendentemente llena de autoridad, le habló: «No lo hagas. Está teniendo un ataque de pánico, así que no puedes estar seguro de a qué estímulo reaccionará. Podría percibirte como una amenaza». Miró a Todoroki una vez más, y parecía estar empeorando. «¿Estás entrenado para lidiar con ataques de pánico, Midnig-sensei?». La profesora pareció sorprendida por la pregunta, antes de apretar los dientes. «Me han dado información general sobre el tema, pero nada en profundidad. Puedo irritarlo accidentalmente». La maestra parecía frustrada por la admisión, pero Deku no tuvo tiempo para preocuparse por ella. «Lo haré entonces. Tengo experiencia con este tipo de cosas. Asumo que tengo su permiso para primeros auxilios de emergencia». La maestra entrecerró los ojos, aparentemente influenciada por su actitud sensata, y recuperó la calma. «Parece que está empeorando a cada segundo, y no es una buena idea moverlo. Así que eres la mejor opción que tenemos a mano, pero estabas peleando con él hace un momento, así que eso tendrá algún efecto en el tratamiento». Sus ojos se entrecerraron mientras pensaba un poco. No tenía garantía, pero... el desencadenante, en este caso, es muy probablemente su fuego. En el momento en que comenzó su ataque, yo estaba principalmente esquivando y estando a la defensiva. Además, ya lo he atacado ofensivamente, pero él no mostró tal reacción. Las posibilidades de que yo lo desencadenó son muy bajos. No puedo prometer que no lo empeoraré, pero tal como están las cosas, su ritmo cardíaco ya es más alto de lo que debería ser. Podría volverse peligroso. Al final, es tu decisión. Todoroki cayó de rodillas y el temblor aumentó. «Hazlo. Asumiré toda la responsabilidad». Él la miró y asintió. «Si puedes, haz que la audiencia se calle. Tal vez incluso haz que se vayan si es necesario». Reanudó su caminata hacia la posición de Todoroki, asegurándose de mantener su postura abierta y no amenazante. «Oye, Todoroki». El temblor aumentó. «¿No te gusta ese nombre?».
Disminuyó ligeramente, pero de todos modos fue captado por la atención de Deku. Shoto, entonces. Estás teniendo un ataque de pánico en este momento. Sé que es abrumador. Parece que nunca terminará. Pero, ¿sabes qué? No lo es. Terminará. ¿Qué tal esto? Respira hondo. Inhala y exhala profundamente. No había seguido el ejercicio de respiración, pero parecía que la conciencia de Todoroki comenzaba a resurgir, así que continuó con lo que estaba diciendo. Necesito que hagas algo por mí, ¿vale? Te ayudará, lo prometo. Solo necesitas mirar 5 cosas. No tienes que responder. Sus pupilas ensanchadas y agrandadas parecían estar absorbiendo estímulos, por lo que Deku continuó con su estrategia. ¿Viste 5 cosas? ¿Qué tal 4 cosas que puedas tocar? Sus dedos se sacudieron levemente y tocaron el suelo. Estás sintiendo el suelo ahora mismo. Siente su textura, su dureza. ¿Lo has sentido? Ahora quiero que escuches 3 cosas que puedes escuchar. Su hiperventilación había comenzado a disminuir. Tal vez el avión sobre tu cabeza. Tal vez el movimiento de los músculos de tu cuerpo. ¿Qué tal algo que puedas oler ahora? Tomó enormes bolsas de aire lanzadas por su ruido, y casi pareció que estaba empeorando por un segundo. Pero su temblor había cesado. Y finalmente, quiero que pienses en algo que puedas saborear. Todas las técnicas de visualización parecían haber detenido su ataque. Honestamente, Deku pensó que habría tenido que hacerlo al menos 3 veces, pero parecía que la fuerza mental de Todoroki era más fuerte de lo que parecía. Era una persona fuerte. Pero incluso las personas fuertes tienen momentos en los que se quiebran. El estrés se había ido acumulando hasta llevarlo al límite. Parecía del tipo que lo mantenía todo encerrado dentro, lo que realmente no ayudaba a sus posibilidades. De todos modos, todavía tenía que tener cuidado. Todavía podría regresar a un ataque. ¿Te sientes mejor ahora? ¿Alguna irregularidad? Inhaló y exhaló por última vez antes de responder. Yo creo que estoy bien ahora. Gracias, no tenías que hacer eso después de que yo. Extendió ligeramente su mano para detenerlo. Estás bien. Estoy vivo, tú estás vivo, es así de simple. Ahora, realmente no quiero ayudarte a superar otro ataque de pánico, así que hazme un favor y acepta que sucedió. Tú estás humano. Los humanos cometemos errores. Puedo pensar en muchas cosas que son peores que arrojarme accidentalmente una bola de fuego. Dicho esto, personalmente no veo por qué estás tan obsesionado con poder producir fuego. Miró y lo vio en un estado de indecisión. No estás obligado a contarme nada sobre lo que te pasó. Pero, lo miró por última vez mientras se lo llevaba el profesional médico que comenzaba a pulular por la zona. Tu peculiaridad es tuya. Dejó de ser la de cualquier otra persona en el momento en que fuiste creado con la combinación del ADN de tus padres. Lo miró a los ojos, tratando de ver si lo que decía era efectivo. Así que no le tengas miedo. Acéptalo. Eso pareció. Actualidad. 3 minutos desde la actualidad estará bien entonces. La anciana lo ignoró y simplemente continuó controlando sus signos vitales mientras medía cosas como su presión arterial. La anciana continuó su trabajo durante aproximadamente 1 minuto, antes de suspirar y alejarse de su paciente. Lo peor ya pasó. Todo lo que queda es algo de fatiga y dolor, pero eso es normal considerando lo que estaba haciendo antes. Recover y Gale miró a Allen, con sus arrugas separándose para sonreír. Hiciste un buen trabajo, chico. Aunque desearía que hubieran esperado a los profesionales médicos, Nemuri-chan debería saber mejor que eso, la chica estúpida. ¿Nemuri-chan? ¿Podría ser ese el verdadero nombre de medianoche? La viejecita se dirigió contoneándose hacia su escritorio, antes de abrir el cajón de su escritorio con un horrendo chirrido. Dios mío, necesito engrasarlo otra vez. A ver, ¿dónde está? Ajá. Aquí está. La anciana salió con pez candy. También con la forma de Kamui Wars. ¿Qué me pasó? La pequeña dama dejó los dulces en el mostrador, olvidados, mientras avanzaba a la velocidad de la luz hacia su paciente. Ya no era la figura sonriente de una abuela, sino una doctora. Ella comprobó una vez más su condición, antes de responder a su pregunta. Todoroki, experimentaste un ataque de pánico mientras peleabas con Allen. Él logró calmarte y luego te quedaste dormido en la camilla. Lamento preguntar esto tan pronto, pero ¿cuál crees que fue el desencadenante? La terminología solo pareció confundirlo, y dio un paso adelante, decidido a descubrir qué lo había desencadenado a él también. En todo caso, tenía una extraña sensación de ardiente curiosidad científica. A lo largo de toda esta farsa, descubrió que disfrutaba de este estilo de lucha, y cuanto más pudiera aprender sobre la mente de su víctima, mejor.
A veces lo que se necesitaba era un poder abrumador, pero a veces las cosas requerían un toque más delicado. Necesitaba todos los datos que pudiera obtener. Un desencadenante es lo que te hace caer en un ataque de pánico en primer lugar. Lo más probable es que Recovery Girl te esté pidiendo esto para evitar una recaída. Si es posible aislarte completamente de esa variable, mucho mejor. Parece que tienes un pánico más físico, por lo que es aún más peligroso para ti que solo el aspecto mental. Tus latidos del corazón estaban acelerados anormalmente rápidos. Se dejó caer en la cama improvisada y parecía estar pensando detenidamente en algo. Recovery Girl también se estaba concentrando intensamente en él. Aprovechando la oportunidad, sutilmente quitó el peso de su pie derecho, considerando que había recibido más daño que el otro. Fue bastante estúpido de su parte, considerando que había profesionales médicos frente a él, pero sus instintos le gritaban: no muestres debilidad. Era un estado de ánimo que había surgido durante su época como villano y le había salvado la vida en múltiples ocasiones. Después de todo, no era exactamente un luchador genio. Era fundamental tener experiencia, más que cualquier otra cosa. No significaba ponerse en cuclillas si eras inteligente, o si tenías un tiempo de reacción increíble si tu cuerpo no podía moverse con él. Todos y cada uno de los movimientos, estrategias y ataques especiales se aprendieron a través del dolor. Y mucho ensayo y error. A veces estuvo incapacitado durante semanas seguidas, solo para ser salvado por la gracia de sus habilidades de actuación. Pero en este caso, los ojos de un médico resultaron superiores. Allen, ¿te lastimaste los pies? Estabas cojeando hasta aquí hace un momento. Si tienes un esguince, debes buscar atención médica, querido. Es más observadora de lo que parece. Sus ojos estuvieron cerrados todo el tiempo. Entonces, ¿cómo lo supo? Fue en ese momento que Shouto se enderezó con la intención de hablar, y sintió como si su salvador hubiera llegado. Creo que fue cuando usé mi fuego. Mi cabeza estaba muy confusa en ese momento. Si eso tiene algún sentido. Mis pensamientos eran lentos y mis emociones se sentían más activas de lo habitual. Todo se derritió. Me fui y estaba muy irritada. Fue entonces cuando mi brazo se levantó y yo tuvo que respirar profundamente para calmarse. Pensé que lo había matado. No tiene sentido, pero simplemente no se me había ocurrido que podría haberlo esquivado. Recovery Girl y Allen se miraron por una fracción de segundo y ella asintió. ¿Quieres que me vaya por ahora? Si es, sacudió la cabeza de un lado a otro con brusquedad. Creo que me convencería de que era mentira. Pido disculpas, pero necesito pruebas ahora mismo. De que no maté a nadie. Casi como telepatía, Recovery Girl acercó una silla cerca de la cama y Allen se hundió en ella, silenciosamente aliviado de aliviar la presión de sus pies. Estaba seguro de que lo hacía principalmente por el estado mental de Shouto, pero de todos modos lo apreciaba. Cuando el latido se convirtió en una neblina blanca en el fondo de su mente, finalmente pudo pensar sin obstáculos. Y con ello, se dio cuenta de un detalle crucial. Creo que pude haber sido la causa de eso. Ambos lo miraron sorprendidos, con un leve remolino de ira agregado en el caso de Recovery Girl. No me malinterpretes, no hice que sufriera un ataque de pánico a propósito. Pero podría ser la causa de que accidentalmente usara su fuego. Probablemente debería haberles dejado llegar a sus propias conclusiones, pero este niño me recuerda demasiado a mí mismo. Lo más probable es que no pudiera vivir conmigo mismo si él cayera en espiral debido a esto. Me estoy ablandando. A este paso terminaré muriendo en una zanja. De todos modos, continuó hablando. Estoy seguro de que tienes al menos una idea de lo que mi peculiaridad puede hacer, ¿verdad? Bueno, no es un trato único. Puede cambiar siempre y cuando esté lo suficientemente cerca y todavía tenga suficiente dinero. Me queda concentración para manipularlo. ¿Cómo puedo explicar esto? No le digo a mi don qué hacer y cómo hacerlo, con qué intensidad hacerlo. Eso es imposible de hacer. Le doy un código para falta un término mejor. Es semiconsciente, por lo que es posible que repita lo que ya ha hecho. Soy el principal sujeto de prueba con el que experimenta. Se quedaron sentados en silencio, sin entender muy bien a qué se refería. Entonces el rostro de Shouto se transformó de una manera que supo que estaba teniendo una idea. Tendría que darle más crédito a este niño si ya hubiera comenzado a comprender lo que estaba diciendo. Era inteligente. Entonces, cuando hablabas de activar todos mis receptores del dolor y del dolor que soportaría, hablabas por experiencia. Esa no fue la respuesta que anticipé, pero aún así es perspicaz. Simplemente no de la forma que esperaba. Esto podría ser malo. La habitación quedó en silencio por unos momentos.
como la calma antes de una tormenta. Y entonces se desató esa tormenta en la forma de Recovery Girl. Para un cuerpo tan pequeño, tenía una presencia tremenda que podía considerar propia. Su postura se había vuelto rígida y la sonrisa había desaparecido de su rostro. Pero lo que le pareció más aterrador fueron sus ojos. Eran de un verde azulado descolorido, un color que casi habría descrito como vígaro si no fuera por su núcleo de acero. También eran lo que más le incomodaba, porque si bien había una mezcla de ira y disgusto, su principal emoción era la preocupación. Activaste todos tus receptores del dolor. Eres un niño imbécil, idiota y tonto. Ella lo golpeó varias veces en la cabeza con su bastón. ¿Tienes alguna idea de lo que te pudo haber pasado? Podrías haber sufrido un ataque cardíaco, un shock circulatorio o... Ella resopló y jadeó en el lugar, su intensa oleada de emociones dejó su envejecido cuerpo sin aliento. Tanto Shouto como Deku quedaron atónitos, inmóviles ante el arrebato de la anciana. Deku todavía se estaba recuperando de la sensación de que alguien tenía una preocupación genuina por él, ella no tenía una agenda o un deseo de manipularlo. Cuando de repente lo acunó en sus cortos brazos. Lo siento. Lamento mucho que hayas tenido que experimentar eso. Debe haber sido difícil. Antes de que él supiera lo que estaba pasando, su mano recorrió sus mechones, teñidos, de color gris ceniza para acariciarle ligeramente la cabeza. Lo lamento. Día actual. 2 minutos antes de la hora actual fue un sentimiento interesante. Ver a una abuela anciana disculparse una y otra vez por algo que ni siquiera fue culpa suya. Fue pura preocupación. Para él. Nunca pensó que esas dos oraciones se alinearían y encajarían porque el significado de ellas era casi demasiado difícil de soportar. ¿Cuándo fue la última vez que a alguien realmente le importó? Ella acababa de conocerlo hoy, no tenía ninguna relación con él y, sin embargo, ella le había dado algo en 25 segundos que nadie más, aparte de su madre, le había dado en sus 15 años de vida. Lentamente, ella se retiró de sus brazos temblorosos e incrédulos, acariciando distraídamente su cabeza por última vez, antes de actuar como si no fuera nada fuera de lo normal. Su cerebro en cortocircuito se reinició y regresó al mundo real como si alguien acabara de presionar el botón de reinicio de fábrica. Se sentía extrañamente completo y cálido. Era una sensación muy agradable. Continuaré con lo que estaba diciendo antes. Si está bien. La viejecita asintió levemente con la cabeza de arriba a abajo antes de decir, si vuelves a revelar que hiciste algo estúpido, te daré una paliza. Un leve escalofrío recorrió su espalda y, en ese momento, la encontró más aterradora que el propio All for One. Solo un poco, he entendido. Básicamente, lo que estaba tratando de transmitir antes es que no lo controlo por completo. Básicamente soy un gerente. Y como gerente, asigné mi rayo para ralentizar o desplazar el que las neuronas lleguen al lóbulo parietal de tu cerebro. Por eso sentí que tú te movías más lento y yo me movía más rápido. Pero usar esta peculiaridad en otra persona, y específicamente, para apuntar a una parte del sistema nervioso, eso requiere un tiempo. Mucho de mí. Levantó la vista, esperando una interjección, pero lo único que hacían era escuchar atentamente. No iba a estrellarme y quemarme en el momento en que empezaste a tener tu ataque. Pero... apretó el puño en silencio. Estaba emocionalmente comprometida. Me irritaba con él por ser un idiota tonto y suicida. Bueno, es un poco hipócrita por mi parte decir que es un idiota suicida. Pero puedo decirlo. No se ha rendido. Sus acciones parecen más una imprudencia que un ideal completo y pensado. Eso es lo que me irritó. Quería apostar su vida sin considerar todas las consecuencias. Después de que Todoroki lanzó su ataque desde el subsuelo, dije algunas palabras que podrían aludir al fuego. O en este caso, la parte del fuego de su peculiaridad. No puedo estar completamente seguro, pero mi peculiaridad podría haberlo tomado como una nueva orden. No puedo estar seguro. Si estuviera herido, habría podido decir inmediatamente que algo andaba mal y ponerle fin, pero tal como están las cosas, estaba funcionando como se suponía que debía hacerlo. Si puedo comprobarlo, puedo ver si mi rayo viajó fuera del lóbulo parietal o no. La anciana se giró y miró fijamente a Todoroki, antes de soltar un leve suspiro en voz baja. Dios, si no fuera suficiente tener un idiota imprudente, tengo dos en mis manos. Haré que me digas, con todo detalle, a qué se refiere exactamente Allen cuando dice que eres un tonto. Idiota suicida, pero por ahora, Todoroki, ¿quieres hacer esto? Es meramente especulación en este momento, y no es necesario para mejorar tu salud física, pero ¿aún quieres comprobarlo?
Se quedó mirando su mano por un momento, arrugando las cejas mientras miraba lo que Deku ahora se dio cuenta que era la parte de fuego de su cuerpo. Hazlo. Allen se levantó antes de caminar hacia el adolescente. Sus manos se cernieron sobre su frente y débiles chispas eléctricas cobraron vida. Puede que sientas un pequeño golpe, pero nada doloroso. Si te sientes incómodo en algún momento, dímelo. ¿Entendido? Sí. Sus manos aterrizaron rectas y centradas en su córnea y comenzó la operación. Se centró en la sensibilidad de su rayo, sintiendo dónde se sentía similar. Sus rayos habían estado afectando su sistema nervioso durante bastante tiempo, por lo que todavía quedaban algunos signos residuales. Efectivamente, de los remanentes semiconcentrados que flotaban en el lóbulo parietal, había un rastro casi imperceptible que terminaba en el lóbulo frontal. Todo tenía sentido, pensó mientras expulsaba su rayo del cerebro, con cuidado de no sobreestimular nada al salir. De hecho, es así. Había un rastro que terminaba en el lóbulo frontal. Puedo adivinar lo que pasó. O anuló casi por completo tu control de impulsos, o amplificó tus emociones, lo suficiente como para contrarrestar tu razonamiento. También podría haber paralizado tu juicio. Lo miró directamente a los ojos. De todos modos, estoy casi 100% seguro de que la razón por la que usaste tu fuego es por mi peculiaridad. Y entonces Endeavor entró en la habitación. Era un hombre corpulento con una presencia a la altura. Lo único que rivalizaba con su masa muscular era la temperatura de las llamas que rodeaban al hombre. Deku había sentido que toda la humedad de su cuerpo se evaporaba instantáneamente en el momento en que apareció. Pero, en verdad, no estaba tan concentrado en deshidratarse instantáneamente. No podía sentir su presencia en absoluto. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Nezu, mi hijo parece bastante capaz de pelear. Si bien es imperdonable que siga, sin querer usarlo, aún puede continuar peleando con este chico. Su desgracia anterior probablemente también fue causada por él. No lo recuerdo, jamás se emitirá un juicio sobre la conclusión de la pelea. El siempre alegre director apareció aparentemente de la nada, pero parecía que había algo de tensión subyacente en él. Yo tampoco podía sentirlo, esta es una situación peor de lo que pensaba. Endeavor, no podemos permitirle pelear debido a sus heridas. Lesiones mentales, debo agregar. Si bien toda esta terrible experiencia podría haber sido provocada por la peculiaridad de Allen, no se puede negar que Todoroki ha sufrido. Es bastante evidente que Allen ha ganado. Dejémoslo así. La temperatura en la habitación subió. Nezu, no creo que lo entiendas. Si bien veo una regla aquí que establece que los combatientes pueden ser retirados debido a lesiones físicas, no veo nada en Shouto. Como su tutor, le doy permiso libremente para que reanude sus actividades. Combate. A menos que quieras despojarte de eso. Yubei probablemente nunca se ha encontrado con esta situación antes, así que no tienen reglas para defenderse de ella. Combinado con la influencia y la esfera de autoridad del héroe número 2, ni siquiera pueden tomar represalias. Pero todavía hay un camino que pueden tomar. Todoroki, ¿quieres seguir luchando contra Allen? Eres libre de abandonarlo en cualquier momento que desees. Depende totalmente de ti si deseas seguir luchando o no. Personalmente, como director, no creo que es la mejor idea, pero la decisión es tuya. En ese instante, se sintió como si el mundo entero estuviera completamente concentrado en Shouto Todoroki. Estaba la mirada alentadora de Nezu, la mirada enojada y penetrante de Endeavor, e incluso Recovery Girl se unió con una mirada de indignación. Deku simplemente suspiró para sí mismo, porque su respuesta ya estaba presente en su propia mirada. Una mirada de determinación insuperable. Lucharé. Fin del capítulo.